Bueno, entonces estamos en la segunda sesión de clase. Bien, de matemáticas, grupo A. Bien. Tecnología en gestión empresarial, ¿sí o no? Bien. Entonces estamos hablando, pues, por esta Comunitaria, profesor. tecnología en gestión comunitaria. Exacto. Muchas gracias. Entonces estamos hablando de este ítem D. Bien. Yo le estaba preguntando que dos números irracionales que multiplicados no me diera irracional para decir que esta afirmación es falsa, ¿no? Entonces, eso fue, el ejemplo fue raíz de 2 por raíz de 2, que da 2. Multipliqué dos irracionales y obtuve un número natural. Un número natural es racional en particular. Entonces, eso contradice pues esta afirmación, que nos debería haber dado irracional también, pero 2 no es irracional. Ni siquiera su parte decimal es 0. Más aún. Bien. Y bueno, les dejo estas otras para ustedes. Y aquí son operaciones básicas con fracciones, bien. Muy sencillas. Recuerden que cuando aparece un paréntesis aquí, cuando aparecen paréntesis, llaves o corchetes, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Bien. Eso debe hacerse primero. Y ese resultado que obtengamos de aquí de resolver lo que está dentro del paréntesis, respetando las jerarquías, claro, se multiplica a su vez con 3/9 en este caso. Se resta con 1/5 y se suma con 2. Son operaciones sencillas que, si ustedes quieren, aplican la regla o lo hacen como expliqué hoy al inicio de clase, buscando que tengan el mismo denominador las fracciones. Bien, entonces, dentro de toda esta teoría aquí, ya conocemos los números, los conjuntos numéricos. Entonces podemos hablar ya de otro tipo de operaciones, un poco mejores, ¿no? Más interesantes, que se llama potenciación. Potenciación y radicación. Bien. Entonces, ¿de qué tratan estos conceptos? Bueno, son operaciones que tienen más jerarquía que la multiplicación y la división. Bien. Entonces, consideren sea un número, pensemos en un principio, sea un número A racional. No, perdón, real, cualquier número real. Entonces, ¿qué quiere decir ese número elevado a la n? Donde n, vamos a decir que es un número natural. Entonces empiezan a usar letras por aquí, hay que familiarizarnos con eso. Porque voy a dar una definición de qué es a elevado a la n. A elevado a la n es por definición a por a. ¿Cuántas veces se multiplica a? A por a por a. ¿Cuántas veces? Si está elevado a la n. Coloco aquí unos puntos suspensivos por a. Como está elevado a la n, entonces es a por a, todo esto, n veces. ¿Sí? N veces. Eso es lo que quiere decir un número elevado a la n. En general. Bien. N veces. ¿Cuánto es, por ejemplo, entonces 2 a la 4? ¿O cuánto es 2 a la 3? ¿O cuánto es 1/3? Todo este número 1/3, coloco un paréntesis, elevado a la 2. Según esa definición, ¿cuánto da? 2 a la 4, ¿qué sería? Pues sería 2 16. por 2, exacto, por 2, 4 veces, porque esa es la definición. Cuando uno eleva la potencia 4 números, lo multiplica por sí mismo 4 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Simple, ¿sí o no? 2 a la 3, ¿qué es? Pues el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Pues 2, Sería 8. 2 por 2. Entonces, exacto, eso es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y 1/3 a la 2, ¿qué es? Pues es 1/3 multiplicado por 1/3, porque es ese número el que se está elevando a la 2, todo el 1/3.
Entonces esto es lo mismo que tener 1 Sexto. 1 por 1, 1. Y 3 por 3, 9. Entonces un noveno. Bien. Eso es la potenciación. ¿Ya? Tiene más jerarquía que la división y la multiplicación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando ustedes vean una serie de operaciones donde aparezcan potencias, pues tienen que hacer primero esa operación de potenciación. ¿A qué me refiero exactamente? Bueno, a esto mismo. Supongan que tienen 2/3. Aparece ahí un paréntesis elevado a la 2. Eso por 3 novenos o 3, colocamos 3 cuartos aquí. Sí, más 1/3 por acá al final. Entonces tengo ya 3 operaciones ahí. Potenciación, multiplicación y suma. Bien, entonces ya sé cuál es el orden. Estoy diciendo entonces que la potenciación se hace primero. ¿Cuánto es 2/3 a la 2? Entonces cuando tenemos fracciones, se satisface la siguiente propiedad. 2/3 a la 2 es lo mismo que tener, en general, en términos generales, si yo tengo una fracción A sobre B, ¿cierto? Cualquier fracción, y elevo esto a la n, y elevo eso a la n, eso me da igual a elevar a la n cada parte de la fracción. Es decir, eso es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. ¿Listo? Entonces, en este caso, 2/3 a la 2 es lo mismo que tener 2 a la 2, que es 4, sobre 3 a la 2, que es, ¿cuánto es 3 a la 2? 6. No, 3 a la 2. El ¿Qué quiere 9. decir este 2? Que es el 3, esta es la base. Base, exponente. Entonces la base se multiplica por sí misma 2 veces. La Sería la 9. cantidad de 3 por 3. sería 3 por 3, 9, entonces da 9. ¿Sí? Si ustedes hacen 2/3 por 2/3, pues da 4 novenos igual, ¿no? Entonces 4 novenos por 3 cuartos más 1/3. Entonces miren, aquí respetamos la jerarquía. Se hizo primero la potenciación. Bien. ¿Qué sigue ahí? Bueno, hacer la multiplicación indicada, que ese es el orden el de la jerarquía. ¿Ya? Entonces aquí puedo hacer 4 por 3. Yo puedo dejarlo expresado así, miren, 4 por 3, ya les digo por qué lo dejo expresado. Sobre 9 por 4, ¿sí o no? ¿Por qué no hago las multiplicaciones? Porque aquí puedo hacer lo que se llama una cancelación, ¿ya? Porque este 4, ya aquí se puede cancelar con este, ¿sí o no? Puedo cancelar el 4, pero eso no multipliqué. Entonces, en realidad, la fracción que me da es 3 novenos más. Eso es lo que me da esta multiplicación, cancelando el valor 4. Está multiplicando y dividiendo. Entonces, esto es como tener 4 sobre 4, que es 1. Entonces, por eso queda 3 novenos nomás. Más 1/3. Entonces, de aquí paso acá. Cuando cancele Profe, los... Sí, si yo no quiero eliminar los 4, lo puedo multiplicar igual como va, o es necesario lo, eliminarlos. lo puede hacer, pero entonces no es necesario eliminarlo. Pero entonces, si usted no elimina cosas, a la final cuando vaya a hacer la suma, por ejemplo, le va a quedar 12 sobre 36, ¿cierto? Sumado con 1/3. Entonces, eso le dan, mejor dicho, eso va a implicar más gastos en términos de operaciones que usted tenga que hacer. Se va a desgastar más. Le toca hacer más trabajo si no cancela. ¿Ya? La idea es cada que ustedes puedan cancelar, hacerlo.
Si quiere, hagámoslo como está aquí, como lo estoy haciendo yo, y luego lo hacemos como usted sugiere. Bien, para que vean cuál es la diferencia en términos de operación. Cómo uno se desgasta. Bien. Entonces cancelé el 4 y me quedó 3 novenos más un tercio. Miren que este 3 novenos aún lo puedo simplificar un poco, ¿no? Tercera de 3, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? 3 dividido 3 es 1. Y 9 dividido 3, Un tercio. un tercio. ¿Sí? O sea que ese 3 novenos lo simplifiqué aún más. Toda la final me va a quedar, a ver, borramos esto aquí. Me va a quedar un tercio más un tercio. ¿Y cuánto da un tercio más un tercio? Un tercio más un tercio. Eso da, por tener el mismo denominador, 2 tercios. 2 tercios. Y simplificamos 2 veces. Y cancelamos ese 4 aquí. Y de nuevo, esta fracción 3 novenos la simplificamos también. Una forma nueva de verlo es así. 9 es 3 por 3. Entonces lo que yo tengo es 3 por 3. ¿Sí? Y arriba en el numerador yo tengo 3 por 1. Entonces por eso es que se cancelan el 3. ¿Y que sobrevive? El 1 tercio, que es ese que estaba aquí. O lo mismo que hicimos aquí. Tercera de 3, 1. Tercera de 9 es 3. Nos dio 2 tercios. Bien. Ahora, ¿qué pasa si no hubiéramos hecho eso? De simplificar cada que se pueda. Entonces, más trabajo para nosotros. Bien. Más trabajo porque imagínense lo que hubiese dado eso acá. Imagínense. Si hubiéramos hecho lo que nos dice Shaira, es que sí. Profe, pero sí, yo siento que me enredo con esa opción. Entonces, puede hacerlo así, mire. A costo de un gran desgaste, ¿no? 4 por 3, 12. Y 9 por 4, 36. No hubiese cancelado el 4, ¿cierto? Entonces tuviera 12 sobre 36 más un tercio. Y aquí usted, ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiese buscado que tuvieran el mismo denominador o hubiese multiplicado en cruz? Porque nosotros podemos, ¿por qué tendríamos que multiplicar el 3 para que estas dos fracciones tuvieran el mismo denominador y poder sumarlo? Si multiplico el 3 por 12, ¿cuánto me da 3 por 12? 36. Si yo hago aquí por 12, exacto, 36. Aquí por 12, no estoy haciendo nada malo, ¿cierto? 12 sobre 12 es 1. Entonces me hubiese quedado 12 sobre 36 más 12 por 1, 12. Y 12 por 3, 36. Entonces me hubiera quedado 36 sobre 12 sobre 36 también. Si hubiese sumado aquí, normal, porque tiene el mismo denominador, me hubiese dado 12 más 12, que es 24, dividido 36. Y si nosotros empezamos a simplificar este 24 sobre 36, vamos a llegar a 2 tercios también. ¿Ya? Sí, hubiera llegado a esto. Ahora, si usted no quiere tampoco enredarse con eso, entonces no multiplica por 12 arriba y abajo, sino que lo hace de la forma mecánica. Hacerlo de la forma mecánica llega a la respuesta, pero ¿qué ocurre? Que se desgasta más y llega a una fracción que no tiene, que no está simplificada. Por ejemplo, si lo hago aquí así, tengo que hacer 36 por 3, ¿no?
¿Cuánto da 36 por 3? 108 aquí. Luego tiene que hacer 12 por 3, que me da 36. Luego sumarlo con 36 por 1, que me da 36. Entonces, de esta forma, mecánica llega a 36 más 36, 72. Llega a 72 sobre 108. ¿Ya? Llega a una fracción equivalente a 2/3, pero miren, todavía tengo que simplificar un montón de cosas para obtener esa fracción simplificada. Lo ideal, cuando uno está trabajando con fracciones, es llegar a la respuesta simplificada al máximo. ¿Ya? Entonces, aquí esto no está simplificado. Cuando no cancelamos el 4, pero sí multiplicamos aquí por 12, llegamos a la respuesta de 24 sobre 36. Y cuando hicimos todas las cancelaciones que pudimos, llegamos a la respuesta 2/3. Entonces, a medida que usted haga más cancelaciones, sus respuestas se llega a ser más simplificadas. Si no hace tantas cancelaciones, entonces llega a esto. Si no hace ninguna, pues mire lo que llega. Ahora, llegar a esta respuesta, solo, digamos, pensar un poquito más en el procedimiento, lo que está sucediendo, pues, y hasta le sale más económico en términos de operaciones. Llega a algo más simplificado y a un precio mucho más barato. Porque aquí usted cancela el 4 y le quedó 3/9. Y 3/9 le sacó tercera 3/1, tercera a 9/3 y sumó 1/3 más 1/3 de 2/3. Llegó muy rápido a la respuesta. En cambio, en los otros casos toca hacer algunas multiplicaciones de más. Entonces, si ustedes simplifican cada que puedan una fracción y la siguen operando, eso les evita que ustedes tengan que hacer más operaciones y que su respuesta no esté simplificada. Bien, ¿más preguntas hasta ahí? El que no haya marcado asistencia en la sección anterior de la clase, márquela ahorita, diciendo presente en el chat. Bien. Bueno, ¿y cómo está todo por allá en Pamplona? ¿Mucho invierno o no? ¿Ustedes vieron las noticias? Aquí en Cali estamos en un invierno tenaz. Ayer se inundó hasta el hospital universitario del Valle, el hospital público más importante de la ciudad. Estamos en una situación crítica en este invierno. Pero yo vi en Pamplona una publicación donde en la Plaza Almeida habían una fila de carros ahí colocando música y todo. No sé si alguno de mis estudiantes estaba por ahí. En Pamplona sí se están divirtiendo, ¿no? Bastante. Eso está bien. Con el protocolo de bioseguridad, claro. Bueno. Entonces nosotros vimos la potenciación. Es una definición simplemente. Tenemos esto que es la base y el exponente, ¿no? Entonces este número se multiplica por sí mismo n veces. Pongámosle a esto nombre. No dije los nombres. Esto aquí es la base. Bien. Y dijimos que tiene más jerarquía que la multiplicación y la división. Es decir, debe hacerse primero. Potencia. Bien. Y estas operaciones, cuando tenemos exponentes, especialmente con fracciones elevadas a una potencia, por ejemplo, a sobre b elevado a la n. En este caso, todo el a sobre b sería la base. Entonces, esto es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Bien. Eleva a la n cada parte de la fracción, su denominador y su numerador. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, este número? 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la
11. Esto me daría el 2 elevado a la ¿qué? ¿Qué pasa con los exponentes cuando multiplico dos números con igual base? ¿Qué pasa con estos dos exponentes? Me quedaría un 2 elevado a la ¿qué aquí? ¿Quién se acuerda de eso? Se multiplica 2 por 11. No, no es más fácil todavía. ¿Se suman? Se suman los exponentes. Bien. Si usted tiene números con igual base, los exponentes se suman aquí. Entonces me daría 3, 2 a la 3 más 11. Es decir, me daría 2 a la 14. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo 2 a la 11 dividido entre 2 a la 3? ¿Qué pasa ahí con los exponentes? Es decir, eso me quedaría 2 elevado a la ¿qué? Si cuando multiplico, entonces se suma. Cuando divido, entonces, ¿qué espera que pase? ¿Se resta? Se restan los exponentes. Se resta el exponente de la parte que está en el numerador, 11, menos 3. Bien. Y eso me da ¿cuánto? 2 a la 8, ¿no? Entonces tenemos esas propiedades de la potenciación. Ahora, este n que estamos considerando aquí es un exponente, es un número natural, dije yo. N pertenece a los naturales. Entonces ese exponente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito. ¿Será que tiene sentido pensar, por ejemplo, en un exponente negativo? Por ejemplo, ¿cuánto es 2 a la menos 3? Interpretación, ¿de qué forma podríamos calcular eso? 2 a la menos 3. Sí, con exponente negativo. Entonces, ¿qué querrá decir eso? Bueno, entonces llegamos a la siguiente nueva definición, ¿sí? Si yo tengo un número a y lo elevo a un exponente negativo, a la menos n, voy a decir que eso es igual a 1 sobre a la n. Bien. Entonces defino esa fracción cuyo denominador va a ser el a, pero ya no elevado a la menos n, sino a la n positivo. Bien. Estoy asumiendo aquí que n es un número natural. ¿Sí? Entonces 2 a la menos 3, ¿qué viene siendo? Viene siendo 1, según esa definición, sobre 2 a la 3. ¿Cierto? Y 2 a la 3, pues ahí sí aplico la definición que ya sabemos. 2 a la 3, ¿cuánto es? 8. 8, porque 2 por 2 por 2, la base multiplicada por sí misma 3 veces. Entonces 2 a la menos 3 es igual a 8. Bien. Entonces se invierte, pues, es como si hubiéramos hecho esto. Es como si yo tuviese aquí a la menos n es igual a, yo lo voy a escribir así también, es igual a 1 sobre a la n. ¿Sí? Y esto a su vez es igual a 1 sobre a la n. Entonces, estos son definiciones de lo que quiere decir a elevado a un exponente negativo. Entonces nos da una fracción. ¿Bien? Esto en el caso de que a sea un número no natural. Bien. Hay un caso particular interesante aquí. ¿Cuánto sería a elevado a la menos 1? Según esta definición sería igual a 1 sobre a, porque en este caso ¿cuánto vale n? n vale 1. 1 sobre a elevado a la 1. Pero, observación, todo número elevado a la 1 es el mismo. A la 1 es igual a A. Bien.
Es decir, 2 a la 1 es 2. Siempre un número tiene el exponente 1 ahí. No lo estamos viendo, pero se entiende que hay un 1. Entonces 2 a la 1 es 2. Entonces, ¿qué está diciendo esta propiedad? Que a a la menos 1 es 1 sobre a. Entonces, si ustedes tienen 3 a la menos 1, ¿eso qué es igual? ¿A 3? Pues mira, aquí el a sería 3. Entonces, 3 a la menos 1 sería 1 sobre 3, un tercio. ¿Por qué? Porque estoy aplicando esta definición con ese a, con 3. 3 a la menos 1 es igual a un tercio. Bien. Entonces, a ver, vamos a hacer una especie de actividad aquí en grupo. Vamos a hacer la siguiente, vamos a responder las siguientes preguntitas aquí. ¿Cuánto es? 2 tercios. Vamos a hacer estas operaciones. ¿Cuánto es 2 tercios a la 3? ¿Cuánto es 2 tercios elevado a la menos 3? ¿Cuánto es 2 tercios elevado a la menos 1? ¿Cuánto es 2 tercios a la menos o a la 5 por 2 tercios por 2 tercios simplemente? Eso es igual a 2 tercios a la que. Hay que ver qué va en este cuadrito. Bien. Entonces, ¿cuánto es 2 tercios a la 3? ¿Cuánto me da eso? Según la propiedad de antes, si yo tengo una fracción elevada a la 3, elevo a la 3 su numerador y su denominador. Entonces, ¿cuánto me da eso? 8/27. 8/27. Muy bien, porque me haría 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces 2 a la 3. Mejor dicho, si hago todos los pasos, tenemos que tener 2 a la 3 sobre 3 a la 3. 2 a la 3 es 8. Y 3 a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 tercios a la menos 3? Entonces, según la definición, en este caso nuestro a viene siendo el 2 tercios. Y la fórmula decía así, que a la menos n es lo mismo que tener 1 sobre a elevado a la n. ¿Sí? Pero en este caso el a viene siendo todo el 2 tercios y el n viene siendo 3. Bien. Entonces, aquí tal vez no escribí esta otra propiedad que tenemos. Esta otra propiedad que tal vez no la escribí. Si yo tengo una fracción elevada, una fracción a sobre b, enseguida yo le resumo todas estas propiedades. A sobre b elevado a la menos n. Eso es lo mismo que tener b sobre a. Mire que intercambié el orden aquí entre el a y el b. Como intercambié ese orden, entonces ya me queda b sobre a elevado a la n. Tenemos esa propiedad que está en azul. Entonces esto es lo mismo que tener 3 medios. Ahora sí elevado a la 3. ¿Cuánto da 3 medios elevado a la 3? Pues me daría 3 a la 3, que ya vimos que es 27. 27 octavos. 27 octavos mejor. Sí. Bien. ¿Cuánto es 2 tercios a la menos 1? 2 tercios a la menos 1. Cuando aparece este menos 1 aquí, según esta propiedad es un caso particular. Si n valiera 1, lo único que se hace es invertir el orden entre el numerador y el denominador.
Entonces 2 tercios a la menos 1 no es otra cosa que 3 medios. ¿Y cuánto es 2 tercios a la 5 por 2 tercios? Me haría 2 tercios a la ¿qué? Este 2 tercios es como si tuviera ¿qué exponente? Cuando no aparece nada se asume que el exponente es ¿cuánto? 1. 1. 1. 1. Entonces me haría... ¿Y cuando multiplico qué hago con los exponentes? Se suman. Entonces, ¿cuánto me daría? 6, ¿no? 6. 6. ¿Sí? Entonces, a ver, yo empecé a hablar de un montón de propiedades, así las empecé a colocar aquí todas de forma un poco premeditada, ¿no? Sí. Pero se pueden capturar todas estas propiedades aquí en el siguiente cuadrito. Bueno, yo tengo una fracción a sobre b elevado a la menos 1. Esto es lo mismo que tener b sobre a. Entonces, estas son las propiedades que ustedes van a tener que trabajar de en adelante. Si usted tiene a sobre b a la n, esto ya lo había dicho el del inicio, esto es lo mismo que tener a la n sobre b a la n. Si ustedes tienen a sobre b a la menos n, esto es lo mismo que tener, como aparece un menos, este menos lo que hace es, en el exponente lo que hace es invertir el orden aquí. El b se va para arriba y el a se va para abajo, cuando aparece ese menos en el exponente. Esto es lo mismo que tener b sobre a aquí a la n. Invirtieron y queda el exponente positivo ya. ¿Qué otra propiedad existe? Muchas. Aquí las di en términos de fracciones. ¿Qué pasa si yo tengo solamente una a? Entonces a a la n por a elevado a otro exponente m es igual a la n más m. Entonces, cuando multiplico se suman los exponentes. En este caso no estoy escribiendo una fracción, estoy escribiendo solo a. Cuando yo tengo a la n dividido a la m, estoy dividiendo, entonces se restan los exponentes. Me va a quedar a la n menos m. Cuando yo tengo a la menos 1, solo un número, entonces eso es lo mismo que tener 1 sobre a. ¿Y qué otra? ¿Cuánto es un número elevado a la 0? A la 0. Suponiendo que a no es 0, ¿no? A es distinto de 0. Por ejemplo, 3 a la 0, 2 a la 0, ¿cuánto es eso? 0. Pues no. Ojo, es 1. ¿Listo? Por definición, digamos, a la 0 es 1. 3 a la 0 es 1. Y les voy a decir por qué. Porque si usted tiene 3 a la 0, por ejemplo, tener 3 a la 0 es como tener, a ver, 3 dividido 3, ¿cuánto me da? 1. 1. ¿Cierto? Y aquí es como si tuviera, exacto, como si estuviera 3 a la 1 y 3 a la 1. Dijimos que un número elevado que a la 1, pues es el mismo a. ¿Sí o no? Entonces aquí tengo 3 a la 1 sobre 3 a la 1. Si yo aplico la propiedad que está aquí, eso es lo mismo que tener 3
y resto los exponentes. Es lo mismo que tener 3 a la 1 menos 1. Eso es lo mismo que tener 3 a la 0. Y ya hemos dicho que 3 dividido 3 es 1. Entonces 3 a la 0 es 1. ¿Se explicó un poquito por qué 3 a la 0 es 1? Y en general a a la 0 es 1. Entonces tenemos todas esas operaciones de potenciación y esas propiedades. Bien. Aquí, bueno, ya vemos que A sobre B a la menos 1 es B sobre A. Bien. Conociendo esto que está aquí, esta propiedad, podemos aprender a dividir fracciones. Yo nunca les enseñé a dividir fracciones, ¿cierto? Nadie me preguntó, vimos hasta la multiplicación y nadie me dijo cómo se multiplican. Pero entonces ahorita podemos estudiarlo. Teníamos que llegar hasta aquí. Entonces la pregunta es cómo multiplico dos fracciones. ¿Sí? Ya definiendo este concepto de a la menos 1. ¿Qué quiere decir a sobre b a la menos 1? Eso quiere decir que me va a dar una fracción que es el inverso multiplicativo de a sobre b. Este menos 1 trata de inversos multiplicativos. ¿Qué quiere decir un inverso multiplicativo? Por ejemplo, el inverso multiplicativo de 2 es 1/2. ¿Por qué? Porque 2 por 1/2 me da 1. Entonces es su inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3? 1/3. ¿Por qué? Porque 3 por 1/3 me da 1. ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 1/9? Su inverso es 9. ¿Por qué? Porque 9 por 1/9 me da 1. Entonces el menos 1 tiene que ver con inversos multiplicativos, en el sentido que mostré en estos 3 ejemplos. Bien. Y entonces cuando yo tengo dos fracciones, que las voy a sumar, perdón, sumar no, a multiplicar. Fíjense, por ejemplo, en la fracción 2/3 por, perdón, dividido 2/3 dividido 7/5. ¿Sí? ¿Cómo hago 2/3 dividido 7/5? Esa sería la pregunta que ustedes no me hicieron, ¿no? Entonces, la respuesta a esto es muy sencilla. Nosotros ya sabemos multiplicar, entonces se transforma la división en una multiplicación así. Coloca 2/3 por, en lugar de escribir 7/5, coloca 7/5, pero a la menos 1. ¿Ya? O sea, multiplica por el inverso de 7/5. Así es que se divide. Y esto me va a dar 2/3 por, ¿cuánto es 7/5 a la menos 1? De acuerdo a esta propiedad. ¿Cuál es el 5 inverso de séptimos. 7/5? 5 5 séptimos. séptimos. Exacto. Entonces, cuando ustedes tienen una división, es lo mismo que multiplicar por el inverso de ese número. Entonces, esto me va a dar 10, porque 5 por 2, 10, sobre 7 por 3, 21. Entonces, 2/3 dividido 7/5 da 10 sobre 21. ¿Listo? Entonces, son muchas propiedades. Yo sé que ustedes, algunos no las recuerdan. Entonces, enseguida continuamos haciendo más ejemplos sobre estas propiedades. ¿Bien? Nada de nervios. No se preocupen. Ya vamos a hacer más ejemplos y a seguir practicando todas las propiedades que expuse aquí sobre potenciación. Bien, entonces hagamos una pausa, van pensando en eso y ya continuamos de nuevo. ¿Listo?